Instancias de nuestros encuentros como pastores, siempre con una palabra sabia y fresca que nos ha dejado mucha enseñanza, y pensamos que era pertinente que ustedes también pudieran escucharlos, así que los dejo con ellos. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Y recién me decía Diego que una verdad, una muy grande verdad, va a ser difícil pasar de los Minions a algo más serio. Pero vamos a intentar, y sobre todo sabiendo que ustedes ya se están yendo, pero creo que va a ser importante que se vayan de aquí pensando en el año que viene por delante, no como un año pesado, sino como un año diferente, ¿no? Seguramente que todos se habrán propuesto que este año sea un año diferente. Bueno, de hecho, casi todos los años hacemos lo mismo. Después resulta ser que no nos sale, ¿no? Pero vale el intento volver a empezar. Y me anticiparon que en algún momento de estos días les iban a soltar a ustedes un lema, una idea fuerte para este año, una frase, y como me lo anticiparon, entonces pensé que sería bueno que trabajáramos un ratito sobre esa frase, y tengo entendido que se la dijeron hace un ratito atrás, y han declarado que este año es año de las oportunidades, ¿sí? Y la verdad que está bárbaro. Nosotros como iglesia también tenemos siempre la costumbre de soltar una palabra para todo el año, y no vengo a hablar de lo que nos dio el Señor a nosotros, pero sí me he tomado los días pasados un ratito para ver distintas cosas que Dios está diciendo por ahí, y la verdad que el lema de ustedes es coincidente con lo que evidentemente Dios quiere hacer en medio de aquellos que han decidido depositar su confianza en Él, ¿sí? Por eso me parece bárbaro ese lema, esa declaración de que este es año de oportunidades. Es un lema desafiante, aunque también estuve mirando los lemas de los años anteriores, porque Virginia me los envió, y la verdad que cada lema de los años anteriores también fue bien desafiante. O sea, todos los años son desafiantes, ¿no es cierto? Pero la idea es seguir creciendo y obviamente avanzar de desafío en desafío. Gracias a Dios que Él nos ha dado su aliento, y cuando llegó esa frase, esa declaración acerca de las oportunidades, lo primero que se me cruzó por la cabeza es aquel texto que dice que ocasión y oportunidad a todos acontecen, ¿no es cierto? Y se lo voy a leer en el contexto, allí en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, dice, el sabio dice, me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? A todos les llegan buenos y malos tiempos, ¿no? A veces nos quejamos y decimos, ¿cuándo me tocará a mí? Y después aparece la famosa frase, por fin me tocó, ¿no? Es decir, todos tenemos buenos y malos tiempos. El problema es que muchas personas parece que tienen una capacidad extraordinaria de nunca ver las oportunidades, ¿no? Y las oportunidades se les pasan por delante de sus narices y no logran verlas. Así que creo que el mayor desafío que encuentro yo dentro de esa declaración es ser suficientemente sabios como para poder ver la oportunidad que se nos va a presentar este año. Y hablo en todo sentido, no solamente las oportunidades laborales que ustedes tendrán como institución, sino también las oportunidades familiares, y con todo otro proyecto que ustedes tengan fuera de esta institución, que entre todos se integran. Pero creo que lo que más deberíamos pedir a Dios, y creo que todos somos personas que esperamos que Dios conteste nuestras oraciones, es justamente eso, ¿no? Sabiduría, discernimiento especial para poder ver esas oportunidades cuando llegan. Se nos ha enseñado, probablemente alguno de ustedes estuvo en algún taller
acerca de un tema parecido y probablemente aprendieron lo que me enseñaron a mí, de que el tema es estar en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿sí? ¿Han escuchado eso alguna vez? Bueno, hay personas que están en el lugar correcto y en el momento correcto y así todos no la ven, ¿sí? Así que la verdad que aunque estemos en el lugar correcto y en el momento correcto, puede ser que la oportunidad también nos pase de largo, ¿sí? Entonces, no tenemos que desilusionarnos, tenemos que prestar atención y preguntarnos qué es lo que pasó y aprender a reconocer cuando el tiempo y el lugar se unen para darnos esa oportunidad que estamos buscando, ¿no es cierto? En todo sentido, insisto, ¿no? Me gustó una frase que leí estos días de Walter Chrysler. Él es el fundador y dueño de la empresa automotriz que lleva ese nombre, ¿no? Y él decía esto, que la razón por la que tantas personas nunca llegan a ninguna parte en la vida es porque cuando la oportunidad llama a la puerta, ellos se encuentran en el patio del fondo buscando tréboles de 4 hojas. ¿Sí? Es decir, creo que la idea está bien clara, que la oportunidad no cae del cielo. La oportunidad no es algo que simplemente uno se sienta y la espera y aparece, ¿no? O como en la frase de Chrysler, él diría, no es cuestión de andar buscando tréboles de 4 hojas, andar buscando que la suerte nos toque en algún momento. La oportunidad hay que trabajarla, ¿sí? La oportunidad hay que buscarla. Y el texto bíblico que a ustedes les han leído hace un rato ahí en el libro de Josué, en el capítulo 1, creo que en ese texto hay mucho de parte de Dios para aprender a encontrarnos con las oportunidades, así que les aliento a leerlo, a releerlo y aún a estudiarlo, si les parece, pero me quiero quedar solamente con el versículo 9, y ahí el libro de Josué dice, ya te lo he ordenado, es Dios el que está hablando, ¿no? Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Así que cuando volví a leer ese versículo rápidamente me anoté algunas cosas. Por ejemplo, el texto comienza diciendo, ya te lo he ordenado, y dije, esto es justo para los que van a estar escuchándome hoy. ¿Por qué? Porque estoy casi seguro, pero miren, soy capaz de casi poner la mano en el fuego, de que en algún momento Dios le ha hablado a ustedes de una o de otra forma, ¿no? Acerca de las oportunidades. Pero como que conozco a Dios, algo, un poquito, ¿sí? Estoy seguro de eso. De que ya Dios nos ha hablado acerca de cómo encontrarnos con las oportunidades, ¿sí? La segunda cosa que me anoté ahí es que me acordaba de que alguien me enseñó alguna vez cuando estudiaba que un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Sí? Así que no podemos sacar este versículo 9, y creo que a ustedes leyeron recién el 8 y el 9, de todo el contexto de la historia, ¿sí? Y el contexto nos enseña algo importante, porque en ese versículo que les acabo de leer yo, Dios les promete su presencia, pero claro, a nosotros nos encanta eso, que venga Dios y me diga, te aseguro que voy a estar con vos, y no leemos los versículos anteriores cuando Dios nos manda a donde tenemos que ir, ¿no es cierto? Entonces, no podemos aislar ese versículo de todo lo que Dios dice anteriormente. Y lo que Dios está diciendo es, yo ya tracé un camino para vos. Yo ya establecí un destino. Hay algo que yo quiero que alcances. Yo ya dibujé tu mapa, ¿sí? Entonces, mientras que te encuentres avanzando en esa dirección, yo voy a estar contigo, ¿sí? Ese es el contexto completo. De hecho, si alguno de ustedes conoce y ha leído algo del libro de Josué, se acordará que ese es el libro que relata la entrada del pueblo de Dios a la famosa tierra prometida, una tierra que fue prometida hacía cientos de años atrás, ¿no? Y que los mismos hebreos venían buscando meterse en ella desde hacía ya más de 40 años, pero por su testarudez, la mayoría de ellos no la alcanzaron. Entonces, el versículo leído tiene esa frase fantástica, la verdad que es fantástica y sobre eso quiero hablarles a ustedes los próximos minutos. Esa frase cuando el Señor dice, te acompañaré donde quiera que vayas. Las oportunidades siempre están unidas a Dios, siempre. ¿Por qué? Porque Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Porque todo lo que Dios planeó para tu vida, para tu familia,
para tu trabajo, aún para el puesto que te toca ocupar en la institución. Todo lo que Dios planeó, pero te aseguro que es bueno. Es bueno. Entonces, las oportunidades buenas vienen de la mano de Dios. Pero para eso yo necesito encontrarme caminando hacia Dios me está dirigiendo. ¿Sí? Y entonces se cumple esa frase, de que el Señor siempre va a estar con nosotros. Esta frase es el corazón del asunto. Las oportunidades van ligadas con la presencia de Dios en nuestra vida. Yo pensaba, no sé por qué se me ocurrió, si será que habré estado preocupado o algo por el GPS en ese momento, pero rápidamente me surgió un ejemplo ahí. Digo, esto es todo lo contrario al GPS, ¿no? Porque cuando uno establece una dirección en el GPS y empieza a avanzar hacia ella, pero de pronto se desvía, ¿vieron lo que dice la vocecita? La vocecita que cuando no le cambiamos el tonito suena en gallego, dice recalculando, recalculando. Bueno, este asunto de Dios es totalmente opuesto al GPS. Dios no recalcula. Dios no recalcula. ¿Sí? Dios no ve, bueno, a ver, ahora se mandó para allá, a ver, vamos a ver cómo arreglamos esto. No, Dios determinó un camino para vos y la oportunidad está en ese camino. Si vos te salís, te la perdés. ¿Sí? Entonces, yo afirmo y recontrafirmo lo que les dijeron a ustedes hace un rato acá. Este es año de oportunidades, siempre y cuando nos mantengamos cerca de Dios, porque las oportunidades vienen ligadas a Él. ¿Me entienden? ¿Sí? Hay algunos ejemplos de algunas personas en la Biblia que se encontraron con oportunidades, las pudieron aprovechar, y yo rápidamente se la voy a mencionar. Traté de elegir algunas historias de las más conocidas, como para que todos también les quede fresco esto, ¿no? Por ejemplo, la historia del mismo Moisés, ¿sí? El que arrancó con la salida del pueblo de Dios de Egipto cuando estaban esclavos allí. Y Moisés decidió aceptar un desafío, como seguramente ustedes aceptan el desafío de encarar el 2014, con las nuevas propuestas educativas, con nuevas propuestas familiares, con nuevas propuestas personales, lo que sea. Moisés también aceptó el desafío de conducir a más de 3 millones de personas a través de un desierto, pero él lo aceptó solamente porque Dios le prometió que iba a ir con él. ¿Sí? Para aquellos que les gusta buscar textos en la Biblia, pueden anotar Éxodo 33 y ahí lo van a encontrar. Moisés dijo, yo solamente avanzo si vos venís conmigo, si no me planto. ¿Sí? Y él se encontró con la oportunidad, por eso. Abraham, otro hombre conocido en la Biblia, decidió tomar el desafío de salir de su tierra, de su comodidad, solamente ¿por qué? Porque Dios le habló de que iba a ir con él. Y evidentemente se notaba, porque cuando él ya estaba fuera de la tierra, camino hacia la tierra prometida también, un rey, el rey de Egipto específicamente, le dijo que la presencia de Dios se notaba en él. ¿Sí? Entonces, él pudo aceptar el desafío de dejar algo que para él era cómodo. Abraham nunca se quejó del lugar donde estaba. Él estaba bárbaro. Evidentemente era una familia adinerada, tenían muchas posesiones, pero cuando Dios lo llamó, él dijo, muy bien, dejo todo lo que tengo y salgo. Y aceptó el desafío, ¿por qué? Porque había una promesa de presencia. Bueno, Josué mismo, ¿no? Tomó el desafío de esta etapa final de hacer entrar al pueblo a la tierra prometida. ¿Por qué? Por ese texto, porque Dios le prometió que iba a estar con él. Quizás escucharon hablar acerca de Gedeón, otro joven que también liberó al pueblo de Dios en otra oportunidad, y él, siendo el menor de la casa, hijo de un padre idólatra y qué sé yo, aceptó el desafío de enfrentar a un pueblo que ya hacía años lo tenía subyugados. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, yo voy a estar con vos. ¿Sí? Es decir, es muy diferente aceptar un desafío cualquiera a aceptar un desafío cuando uno tiene la seguridad de que Dios va con nosotros. ¿No es cierto? Creo que algunos de ustedes me están entendiendo lo que les digo. Al profeta Jeremías, Dios le dijo algo interesante. Para aquellos que están tomando nota y les gusta leer en la Biblia, es el capítulo 15, versículo 20. Dios le dijo esto, haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte. No sé si cabe esta palabra para aquellos que pelean con los padres durante todo el año, ¿no?
Pero viene bien pegarlo en la entrada, ahí la puerta del aula, para que algún padre en todo caso, ¿sí? A Isaías, Dios le dijo en el capítulo 43, cuando cruce las aguas, yo estaré contigo. Es interesante que Dios nunca prometió que no vamos a cruzar por aguas. Va a haber momentos en que vamos a tener que meternos, pero dice, yo estaré contigo. Después le dice, cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, sigue con la misma frase, ¿no es cierto? Cuando, es decir, nos puede pasar. Pero cuando estés en medio del fuego, no te quemarás ni abrazarán las llamas. Porque te amo, y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas porque yo estoy contigo. Me encantó esta frase y me gustaría que ustedes la reciban como para ustedes mismos. Dios te dice, yo te amo. Y delante de mis ojos sos precioso, por eso no voy a dejar de mirarte. Y Dios hace eso. Aun cuando nos alejamos, Él no deja de mirarnos y de observarnos, ¿sí? Porque nos ama. Mucho más cuando estamos cerca de Él, le damos la oportunidad a Él para que Él nos bendiga con su presencia. La experiencia del rey Asa, uno de los tantos reyes allí en el pueblo de Dios, es muy interesante, porque en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, se cuenta la historia de que él estaba por enfrentar a un ejército que evidentemente lo intimidaba, ¿no? Entonces, dice el texto allí que Asa invocó al Señor su Dios y le dijo, Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. O sea, él reconoció de quién viene la fuerza, él reconoció de quién viene la victoria. En otras palabras, se mantuvo cerca de Dios. Obviamente vencieron. Entonces en el capítulo siguiente hay algo muy interesante, porque Dios le habla ahora al rey Asa y le dice, escúchenme, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Él los abandonará. Así que las oportunidades están delante de nuestras narices, ¿sí? Pero vienen de la mano de Dios, porque Dios piensa bien acerca de nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, tenemos que asegurarnos de que Dios esté cerca, ¿sí? Y esta palabra es muy clara. Si nosotros permanecemos cerca de Él, Él permanece cerca de nosotros. Siempre que lo busquemos, lo vamos a encontrar. Alguna vez leí un libro de un autor que se llama Thomas Tinney, quizá alguno de ustedes lo ha conocido, lo ha leído, y en ese libro él hablaba, el libro se llama La búsqueda de Dios, y él usaba como ejemplo lo que hacemos los papás cuando jugamos a las escondidas con nuestros hijos, ¿sí? Y me encantó esa ilustración, porque de hecho es lo que yo hago o hacía. Ahora ya están más grandecitas, ya no quieren jugar a las escondidas conmigo, pero cuando eran más chiquitos, ¿sí? Jugábamos así, y él decía, Dios es como ese papá que juega a las escondidas con su hijo, pero que cuando se esconde deja ver algo de su cuerpo, ¿no? Como para que el nene lo encuentre fácil, ¿sí? Siempre me acuerdo, y esa historia me hizo acordar, cuando una vez en una fiesta de Navidad estábamos toda la familia, y a uno tenía que disfrazarse de Papá Noel. Entonces buscaron al más gordito, obviamente caí yo en la volteada, ¿sí? Y me tuve que disfrazar de Papá Noel, ¿no? Así que yo tenía un traje que me había prestado mi hermano que me cubría todo el cuerpo. Todo el cuerpo era entero, hasta las botas, porque las botas entraba con el pie por atrás, ese era enterizo, ¿no? Así que lo único que quedaba descubierto era la parte del talón, porque por ahí había que meter el pie. Así que yo estaba ahí contento entregando los regalitos, y mi hijo mira así, chiquitito, ¿cuánto tenía? 3 años, 2 añitos, algo así. Mira el talón de las zapatillas y dice, ¡papá! Me descubrió por el talón de las zapatillas, ¿no? Bueno, volviendo al tema, ¿sí? Dios está cerca, siempre y cuando nosotros también nos mantengamos cerca, ¿sí? Con esto yo ya podría terminar esta tarde, y creo que ustedes ya entendieron la idea. Las oportunidades van a estar delante de sus narices, vienen acompañadas de Dios, así que con solo estar cerca de Dios, las oportunidades las vamos a ver. Pero permítame
usar unos minutitos más para hablar de algo que aleja a Dios y obviamente aleja las oportunidades, ¿sí? Y eso es el temor al fracaso. En realidad cualquier tipo de temor ahuyenta a Dios. ¿Por qué? Porque el temor es la manifestación de una falta de confianza, ¿no? Y cuando Dios ve que nosotros no confiamos en Él, se va. Así que cuando manifestamos temor es porque no estamos seguros de que Él esté con Él, porque no hemos confiado en Él. Entonces Él dice, no, no entendió nada, ¿eh? Entonces cualquier temor aleja a Dios, pero el temor al fracaso además aleja las oportunidades, ¿sí? La gente sufre de muchos temores, pero quizá el temor al fracaso es uno de los más comunes, ¿no es cierto? Y el temor al fracaso generalmente afecta a los más talentosos, a los más inteligentes, a los más fuertes. Claro, porque justamente ellos son los que más riesgos corren, ¿no? Es decir, el más talentoso es el que más riesgo corre cuando asume un desafío. Porque todo el mundo sabe que es talentoso. Si asume el desafío y llega a fallar, ¿no es cierto?, su nombre se viene abajo. Es decir, esto es así, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué esperamos nosotros de la selección argentina ahora que llega al Mundial? Esperamos que ganen, ¿sí? Ahora, si hacemos un equipito entre los muchachos que estamos acá, y llamamos a Brasil y nos anotamos para el Mundial, aunque alguna de ustedes, aunque nosotros seamos los esposos amados de alguna de ustedes, la verdad es que nadie va a esperar mucho, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que los más talentosos son los que más sufren el temor al fracaso, ¿sí? Porque también son los que más tienen que arriesgar. Me acordaba de una frase que había leído hace mucho tiempo, la busqué y la encontré, de Ervin Magic Johnson, algunos han escuchado hablar de Magic Johnson, quizá uno de los más grandes jugadores de la NBA, de básquet, ¿no es cierto? Y él dijo alguna vez que él jamás se atrevería a dirigir a los Lakers, equipo donde él jugó siempre y con el cual salió campeón muchísimas veces. Él jamás se atrevería a dirigir a los Lakers por temor a fracasar. Fíjense, uno de los más talentosos jugadores de básquet de la historia hasta ahora, ¿no? ¿Sí? Él no se animaría a dirigir a un equipo por temor a fracasar. Entonces, yo creo que frente a todo desafío como el que ustedes están encarando al inicio de este año, todos nos hacemos esas preguntas. ¿Y si fracaso? ¿Y si fallo? ¿No? Y probablemente en estos 2 días que ustedes se retiraron aquí les habrán tirado algunos desafíos como institución. Y a lo mejor les gustaron los desafíos, pero probablemente apareció la frasecita, ¿y si fracaso? ¿Sí? El temor al fracaso, acuérdense siempre de esto, aleja a Dios. Y si Dios se aleja, las oportunidades también. Entonces, yo creo que hay algunas cosas que necesitamos hacer con respecto al temor al fracaso. Primero, para vencer el temor al fracaso, lo primero que tenemos que hacer es recordar que todos fallamos, ¿sí? Todos fallamos en algún momento. La Biblia misma dice que todos en algún momento pecamos, todos en algún momento fallamos. Nadie es perfecto. Hablando de los jugadores de la NBA, las estadísticas dicen que ellos fallan el 50% de los tiros que hacen hacia el aro, ¿sí? Nosotros hemos hablado muchas veces de los fantásticos goles de Maradona. Hace poquito salió un gol viejo, pero en un formato que no se había visto todavía, ¿no? Pero la verdad es que Maradona erró más goles de los que hizo, ¿sí? Es decir, el camino al éxito pasa por la tierra del fracaso, ¿no? El camino al éxito pasa por la tierra del fracaso. Entonces, quizá algunos ahora, frente a los nuevos desafíos de este año, estará pensando en la cantidad de fracasos que tuvo, quizás a nivel familiar. A lo mejor alguno no se siente un buen padre, un buen esposo, una buena esposa. Quizá alguien no se siente un buen profesional, ¿sí? A causa de los fracasos. Pero tenemos que saber esto, que todos en algún momento hemos fallado. Dice el Salmo 103, que como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Dios de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, Él se acuerda de que somos polvo. Es decir,
estas líneas no son una justificación para errar, ¿eh? No es porque, bueno, ya está, ahora tengo libertad para fallar todo lo que quiera. No, no son eso, pero sí es un recordatorio de que nosotros podemos fracasar, ¿eh? Pero el asunto es que nos volvamos a levantar. Nuestro problema muchas veces es que vemos a Dios más como juez, que otra cosa, y entonces nos olvidamos de su compasión, nos olvidamos de su misericordia, nos olvidamos de que Él está atento, que cuando nos caemos Él quiere levantarnos otra vez, ¿no? Quizás confundimos la acción de Dios con nuestras actitudes. Nosotros generalmente preponderamos la belleza, la perfección, ¿no? Nos gusta que todo esté perfecto, que todo esté bien, todo esté bárbaro. Aquellos que trabajan en las salas, con los alumnos, quieren que todo sea perfecto el día de la presentación de la clase, el primer día de clase, el aula esté impecable, ¿no? Tenemos ese concepto, pero Dios no piensa como nosotros. No es que a Dios no le guste la belleza ni la perfección. El tema es que en nosotros no hay nada que a Dios le atraiga. No hay nada que podamos hacer que a Dios le llame la atención y diga, wow, qué impresionante. Es decir, con Dios no va a pasar lo que puede llegar a pasar con alguno de tus alumnos, cuando entra al aula y dice, wow, qué lindo que está esto. Con Dios no va a pasar eso. Dios no se sorprende de nosotros, ¿sí? Es decir, nosotros no tenemos ningún valor para agregarle a Él, es al revés. Cuando Él está con nosotros, Él nos agrega valor a nuestras vidas. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, todos fracasamos y tenemos que saber que hay un Dios ahí que entiende a los fracasados y que de hecho buscó, y sigue buscando a los fracasados, ¿sí? Adán fracasó como primer hombre, ¿no? En un contexto idílico, no había pecado, no había nada, no había tentación todavía en ese momento, hasta que, bueno, llegó una y con la primera que apareció ya cayó, ¿sí? Pero ¿qué hizo Dios cuando Adán pecó? Lo fue a buscar, ¿sí? Así que Dios buscó a Adán, Dios buscó a un mentiroso como Jacob, ¿sí? Dios buscó a alguien que lo traicionó, podríamos decir, como Pedro, ¿sí? Dios buscó a un asesino como Pablo, el apóstol, ¿no? Sí, Dios siempre muestra a través de su palabra que Él tiene la intención de buscar a aquellos que han fallado, porque Él no está mirando tu falla, lo que Él está mirando es el camino. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio, no? La tierra prometida para vos. Cuando Él te mira, Él no mira tus fracasos, sino que Él está mirando el lugar donde Él quiere que vos estés. Por eso está ahí dispuesto a ayudarte, a levantarte y a encaminarte otra vez, ¿sí? Segunda cosa, para vencer el temor al fracaso, tenemos que entender que el fracaso no es el fin. El fracaso no es el fin. Nosotros tenemos tendencia a exagerar, ¿no es cierto? Y cuando algo nos pasa, uy, es lo peor, ¿no? ¿Nunca les pasó a ustedes que le están contando algo a alguien y dice, le están contando de su enfermedad o de un accidente que tuvieron y el otro lo frena y los dice, pero no sabe lo que me pasó a mí, ¿no? Siempre hay alguien, por eso una vez ya ni cuenta lo que te pasa, ¿no? Igual siempre aparece alguien que la vivió peor, ¿no? Entonces somos de exagerar, ¿no es cierto? Nuestra tendencia es exagerar. Pero fíjense lo que dice la Biblia. En Proverbios 24 dice, porque el justo cae 7 veces y 7 veces se vuelve a levantar. ¿Quién es el justo? El justo es aquel, a lo mejor el que nosotros envidiamos, ¿no? El que hace todo bien, el que hace todo correcto. Y dice la Biblia que aún el justo puede caer 7 veces. Pero el valor del justo, ¿dónde está? En que vuelve a levantarse, ¿sí? Entonces a lo mejor fallaste, a lo mejor fracasaste, insisto, en algo personal, en algo familiar, en algo laboral. Dios te dice al arranque de este año 2014, quédate tranquilo, que va a haber una nueva oportunidad para vos, ¿sí? Solamente levántate y vamos de nuevo. Vamos de nuevo. La gente exitosa no es la que nunca falla, sino la que se levanta y sigue adelante. Esa es la gente exitosa. Entonces, aunque haya fallado, vamos para adelante otra vez. Nos levantamos y seguimos. El apóstol Pablo decía que estamos afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. ¿Sí?
Y ustedes saben, si saben algo de la historia del apóstol Pablo, que se levantó no sé cuánta cantidad de veces, ¿no es cierto? El verdadero fracaso es darnos por vencido. Así que no nos demos por vencido. La historia cuenta que, no sé si sabían ustedes, algún profesor de historia que esté acá a lo mejor me puede corregir o no, pero George Washington, haciendo cuentas, perdió las 2/3 partes de la batalla que peleó. ¿Sí? Es decir, de cada 3 perdía 2. Pero ganó la guerra y llegó a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, no importó cuántas veces falló, el tema es que siempre se volvió a levantar y alcanzó su objetivo. No sé si sabían que Napoleón se graduó como número 42 en su escuela, de un curso de 43 alumnos. Y llegó a ser el conquistador de Europa. A Albert Einstein lo echaron un año antes de terminar su ciclo primario. Nunca más fue a la escuela. ¿Sí? Thomas Edison, ¿cuántas veces intentó con el invento del foquito? Entonces, ¿el fracaso cuál es? El darse por vencido. Y sabemos muy bien que esos hombres, 4 que les acabo de mencionar nada más, no los podemos considerar fracasados. A veces no vemos lo anterior, ¿no? No vemos dónde estuvieron. Además, muy importante es que sepamos esto. Dios no te considera un fracaso aunque hayas fracasado. Dios no fabrica fracasos, ¿sí? Dios sigue pensando en aquello para lo cual te fabricó, y Él sigue diciendo, ustedes son mi especial tesoro, y espero que lo tomes bien personal, esto a modo bien personal, son mi especial tesoro. Tercero, para vencer el temor al fracaso tenemos que reconocer los beneficios del fracaso. El fracaso tiene algunos beneficios, por lo menos se me ocurrieron 3. Primero, que nos ayuda a aprender. Con los fracasos aprendemos, ¿no? Y entonces me crucé con un texto que hacía rato que no leía, y lo leí en otra versión y me gustó tanto que hasta lo puse en mi Face, miren. Y hoy vi que en la página de la iglesia alguien lo replicó, ¿sí? De Proverbios capítulo 28, dice, el hombre que rehúsa admitir sus fracasos jamás tendrá éxito. El hombre que rehúsa admitir sus fracasos jamás tendrá éxito. Entonces el fracaso en primer lugar es para aprender, y hay cosas que solamente las podemos aprender a costa de fracasos. Por ejemplo, ¿cómo aprendieron ustedes a caminar? ¿Se acuerdan o ya no se acuerdan? Quizá no se acuerdan, pero lo habrán visto en sus hijos, ¿no? O alguno de sus nenes en algún momento dijo, soltame mami, ahí voy, y salió corriendo, ¿no? ¿Cuántas veces? Y las madres primerizas cómo se asustan, ¿no es cierto? Y entonces aparece algún padre que ya tiene experiencia, 2 hijos tiene, pero ya tiene toda la experiencia, y dice, quédate tranquila mamá, son de goma, no se hacen nada, ¿no? Pero aprendemos a caminar fracasando varias veces. Aprendemos a andar en bicicleta fracasando varias veces, ¿no? ¿Sí? Algunos aprenden a manejar fracasando varias veces. Esto ya, ustedes ven que el tamaño va grande, ¿no? Y cada vez más grande el problema también, ¿no? Pero es la verdad, hasta que aprendieron a manejar algunos se chocaron unos cuantos portones, ¿no? Papá, déjame que hoy lo entro yo. ¿Para qué? ¿No? Te metiste con portón y todo. ¿No es cierto? El segundo beneficio del fracaso es que el fracaso me motiva. Y a veces no nos damos cuenta de esto, pero el fracaso nos motiva. Porque si no fuese por un fracaso, a veces nos quedamos y nos estancamos en la comodidad, ¿sí? Pero el fracaso como que nos provoca un shock, ¿no? Y entonces decimos, ¿pero qué estoy haciendo? Me tengo que mover, tengo que salir de aquí. Y el salmista en el Salmo 145, él decía esto, que el justo me castigue será un favor. Es decir, él veía la reprensión cuando él fracasaba y algún justo lo retaba, para él le estaba haciendo un favor, porque lo motivaba a cambiar, ¿no? Que me reprenda, dice, será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Y leía esta mañana, la historia del profeta Elías.
Algunos de ustedes se van a acordar de esa historia, ¿no? Cuando el profeta Elías predijo que iba a haber 3 años y pico sin lluvia, y después se tuvo que ir a esconderse a un lugar donde Dios lo llevó, al lado de unas corrientes de aguas, ¿no es cierto? Y Dios le dijo, vas a ir ahí, al lado de ese arroyo, y vas a beber del agua del arroyo, y yo te voy a mandar codornices para que tengas carne para comer, ¿sí? El texto no lo dice, pero da a entender de que como que Elías se estaba acomodando en ese momento, ¿no? A ese lugar, estaba piola, estaba cómodo ahí. Entonces dice que Dios secó el arroyo, y Elías tuvo que moverse, y cuando se movió llegó a un lugar llamado Sarepta, donde se encontró con una viuda. Esa viuda justo en ese momento iba a cocinar su último pedazo de pan para ella y para su hijo, y se iban a dejar morir porque era todo lo que les quedaba. Entonces Elías la desafió a que le dé el pedazo de pan a él, y que la harina ni el aceite le iban a escasear, ¿sí? Así que la viuda dijo, bueno, no tengo mucho para perder, así que le dio el pan al profeta, y se cumplió la palabra. Tuvo para hacer muchos panes, nunca se murió, ¿sí? Más adelante la historia continúa, hay una historia interesante acerca del hijo de esta mujer, es decir, la historia continúa de un milagro en otro. ¿Todo por qué? Porque el arroyo se secó, es decir, una aparente situación de fracaso chocó al profeta y dijo, me tengo que levantar, ¿no? Entonces los fracasos nos motivan, nos movilizan, ¿sí? Y un tercer beneficio es que el fracaso edifica mi carácter. El fracaso es parte de la escuela de Dios para formarme en lo que Él quiere que yo sea, para que yo alcance lo que debo alcanzar y ser exitoso. El apóstol Pablo decía en Romanos 5, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tormentas, nos alegramos en las tormentas, decía él, sabiendo que la tormenta produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter probado trae esperanza, ¿sí? Así que fíjense, de la tormenta a la esperanza, o sea, de un lugar donde uno podría pensar, acá me muero, en realidad el apóstol dice, no, acá viene mi esperanza. Obviamente, eso funciona para aquellos que han confiado en Dios, ¿sí? Imagínense, no me lo digan, pero ¿qué creerían ustedes acerca de ustedes mismos si nunca fracasan? Algunos fracasados y todos son unos agrandados bárbaros. No ustedes, porque a ustedes no los conozco, ¿no? A ustedes no los conozco. Pero algunos que conozco sí, ¿no? Y uno dice, ¿qué se hace de agrandado? ¿No? Imagínense si no fracasáramos nunca lo que pensaríamos de nosotros. Y creo que muchas cosas no nos animamos a decir de nosotros mismos, gracias a que nos acordamos que podemos fallar, ¿no? Y de que fracasamos. Y por último, para vencer el temor, cuarto, para vencer el temor al fracaso, debemos descansar en la gracia de Dios. El autor de Hebreos decía, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Sí, para vencer el temor al fracaso lo mejor que podemos hacer es descansar en que Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Así que frente al desafío que se les ha planteado a ustedes en lo laboral, o que ustedes se han planteado en lo personal, o que han planteado en el contexto familiar, sepan esto, lo mejor que nos puede pasar es descansar en la gracia de Dios y entender que lo que muchos de nosotros podríamos calificar como un fracaso, para Dios probablemente es éxito. Yo pienso que muchas veces Dios desde su trono nos mira a nosotros y dice, bien, me alegro que le haya ido mal. Hay una experiencia muy fuerte en uno de los libros de la Biblia que se llama Oseas, acerca del profeta Oseas, ¿no? Y Dios le habla al profeta y le dice, yo me voy a llevar a mi pueblo al desierto, para que ahí solo se dé cuenta que al único que tiene es a mí. ¿Sí?
desierto, todos lo asociamos con una experiencia de fracaso, ¿no es cierto? Sequedad, muerte, sufrimiento, sacrificio. Y Dios dice, es como que Dios dice, yo lo voy a hacer sufrir para que se dé cuenta el Dios que tiene. No es esa la frase verdadera, ¿no? Pero para que la entendamos, Dios no te hace sufrir, no quiere hacerte sufrir. Pero muchas veces creo que Él desde su trono dice, me alegro de que le haya ido mal, porque ahora va a escuchar lo que yo le dije. ¿Sí? En su palabra Dios dijo bien claro, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Ustedes eligen. Quieren que les vaya bien, elijan el camino que yo les muestro. Y si no, allá ustedes, ¿no es cierto? Dios muchas veces hace cosas que no entendemos, pero la verdad es que no encontramos en toda la Biblia un solo llamado de Dios a entenderle, pero sí encontramos siempre muchos llamados a confiar en Él. Estamos llamados a confiar en Él, no a entender todo. Y aunque no entendamos algunas cosas, pero si nuestras vidas están en sus manos, si estamos cerca de Él, como venimos diciendo, nos podemos quedar bien tranquilos de que Él nos conduce a la oportunidad que necesitamos para nuestra vida, para todo tipo de crecimiento. ¿Que si hay riesgo en todo esto? Por supuesto que sí. La vida plena no existe sin riesgo, ¿no? No hay éxito sin riesgo. El que no arriesga no gana, dice el dicho, ¿no es cierto? Por supuesto que hay riesgo. La madurez implica riesgo, el crecimiento implica riesgo. ¿Quieren crecer laboralmente ustedes? Eso implica riesgo, ¿sí? En la comodidad de donde estoy, bueno, no hay riesgos, pero tampoco crezco, no avanzo. O quizás sí hay un riesgo. Hay un riesgo de tener a alguien por encima mío que diga, esta persona no sirve para mi empresa, y fuera, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos en la vida para mejorar tiene un riesgo. Entonces, quiero que sepan simplemente estas últimas 3 o 4 frases que le quiero decir. Primero, donde Dios guía, Dios provee. ¿Sí? Si estás seguro, segura de que vas en el camino de Dios, quédate también bien tranquilo, tranquila, de que Dios te provee. Segundo, cuando Dios se retrasa, Él sabe el porqué mejor que nadie. Él sabe el porqué mejor que nadie. Tercero, lo que das de vos confiando en que Dios lo está viendo, Dios lo multiplica. Así que en el 2014 date por entero, ¿sí? Date por entero. Mejor es dar que recibir, ¿no es cierto? Y todo lo que des, sabiendo de que tu vida está en las manos de Dios, Dios mismo se encarga de multiplicarlo. Por último, lo que Dios empieza, Él lo termina. Así que si Él empezó en vos una vida, un proyecto, un desafío, dejale a Él que siga. Es el que mejor sabe cómo terminarlo, ¿sí? Así que recordemos esto. El temor nos aleja de Dios. Y si nos aleja de Dios, nos impide ver las oportunidades. Así que no permitamos que el temor tome lugar en nuestro corazón. Más vale arriesguemos, ¿sí? Y conociendo el equipo de trabajo de ustedes, sobre todo a los directivos, creo que van a tener bastante espacio para arriesgarse, ¿sí? Y trabajar para el crecimiento, tanto personal como también institucional, ¿eh? Las oportunidades están a nuestro alrededor. Y déjame que te diga que las oportunidades que están alrededor nuestro no son únicamente las que te ofrece la gente que está a tu alrededor. Porque es cierto, hay oportunidades, ¿eh? Mucha gente te va a ofrecer una oportunidad llamada coima, corrupción, ¿sí? Lamentablemente como país tenemos esa herencia o esa maldición, ¿eh? Bien lo dice el tango, ¿no es cierto? El que nos roba es un gil. Y tenemos esa marca sobre nuestro país, y nosotros, si queremos hacer las cosas como Dios manda, nos tenemos que sacar esa maldición de encima, ¿no? No podemos vivir como la gente nos quiere guiar, ¿no es cierto? Sino vivir como Dios manda. Y mientras andemos en el camino que Dios ha marcado, acuérdense de Josué 1:9, su presencia estará con nosotros siempre. Este es un año de oportunidades. Yo lo confirmo, lo afirmo, lo confirmo, pero las vas a ver si permaneces cerca de Dios. Así que este es mi aliento también. Y
y obviamente también la oferta de acompañarlos, así como he acompañado a los pastores muchas veces, también acompañarlos a ustedes en lo personal, en lo institucional, para que la presencia de Dios no se aleje de nosotros, ¿sí? Si me permiten, quisiera orar por ustedes, ¿sí? ¿Me dan permiso? Y quisiera orar para que las oportunidades de Dios estén bien a la vista de todos aquellos que se acerquen a Él en este tiempo. Nuestro Padre Celestial, quiero darte gracias porque tu palabra nos alienta a esperar buenas oportunidades. Reconocemos que muchas de ellas las perdimos por temor al fracaso. Pero al comenzar el 2014 y por la palabra que estás poniendo delante de nosotros, nos proponemos echar fuera todo temor de nuestra vida, alejarnos del temor al fracaso y, por lo contrario, en todo caso, acercarnos al temor a Dios, mantenernos cerca tuyo, cueste lo que cueste, porque ese es el lugar indicado donde nos vamos a encontrar con las oportunidades para nuestra vida. Señor, yo bendigo a todos aquellos que han buscado las buenas oportunidades en tus manos y los que las van a buscar en este año. Yo los bendigo para que en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en cualquier tipo de proyecto, se puedan mantener bien cerca de ti, que eres Dios Todopoderoso, y así poder encontrarse con cada oportunidad que ya planeaste para nosotros desde la eternidad. Señor, los bendigo, realmente espero que les vaya bien, y aún espero a fin de año escuchar alguna historia, algún testimonio de algunos de los que están aquí, de que han tomado el desafío y que a pesar de no saber bien cómo les iba a ir, ahora puedan decir de que les ha ido bien porque se mantuvieron cerca de Dios. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final, como todo, No me quiero olvidar de volver a agradecer a todos los que formaron parte de alguna manera en la organización, especialmente en la previa, y ahora viene la posterior, Nosotros ahora todos nos vamos y hay un grupo que va a estar acarreando, va a estar ordenando, llevando de vuelta a Cipolletti, bueno, que el Señor, claro, se puede colaborar para cargar vehículos, si alguno puede detenerse un poquito en vez de irse ligerito, a ver en qué te puedo ayudar, entonces todos nos vamos un ratito antes, Bien, los músicos dispuestos, sin previa preparación, ¿quién? Las chicas que cuidaron a los nenes, que les hicieron un programa para ellos, un aplauso. ¿Están acá? No. Bueno. ¿Quién más? Las cocineras ya las aplaudimos. Bueno, Elida se encargó de las compras, Andrea de lo que fue todo el acopio de materiales, junto con Jaime, que hicieron el traslado. Bueno, todo el equipo de docentes, que esta vez varios pusieron en las encuestas, que estuvo lindo que todos participáramos. Bueno, eso fue crecimiento y avance también, en esto de que varios se animaron a tomar parte y también pudimos repartir la tarea. El programa ya estaba organizado desde el mes de noviembre y después cada uno que tenía una parte asignada la pudo desarrollar y buscar en el tiempo que dispuso hacerlo. Los que estuvieron colaborando en el sonido, el aplauso para Arturo. Acá, Arturo. Karina, que se tuvo que retirar enferma ayer y ella estaba haciendo la grabación y le delegó todo a Arturo. Karina yo la llamé el día antes porque se me prendió la lamparita y dije, puede ser, voy por más, el no ya lo tengo. Bueno, me dijo sí y se dispuso. Ah, eso es motivo de oración. Gachi con la de las finanzas, Gachi Finanzas. Sofi estuvo ayudando con la logística. Bueno, otro aplauso para Sofi también. Los aplausos son gracias, no es agrandarse, es gracias, es agradecimiento y espero no olvidarme de nadie. Todos aquellos
que bueno, acercaron un tecito, que estuvieron dispuestos a ir a avisar a las cocineras algo, a ir a buscar, a ir a llamar, que estuvieron atentos a lo que se necesitaba. Eso gracias, porque también es estar presente. Aquellos que no tenían una tarea previa asignada, pero estuvieron dispuestos a colaborar en lo que se necesitara. Lo cual no quiere decir que esté mal el que solamente vino a recibir, porque también es el lugar en el que estamos y en nuestro propio proceso cada uno. Y vamos por más. Que Dios les bendiga mucho. Mis vacaciones empiezan mañana. No, estén orando, vamos a un casamiento el fin de semana, volvemos enseguidita. Bueno. Les tenemos que avisar, jardín y primaria. ¿Ya les dijeron? Bueno, listo. Van a estar las directoras trabajando, vamos a estar las directoras trabajando y tomando decisiones en la organización todavía. Media ya está full con el periodo complementario. Y primaria y jardín se reintegran el 13, porque esa es la fecha que marca el calendario. Chicas, así que bueno. Claro, a los que están poniendo el piso. Bien. Me dice Jaime que estas mesas, es cierto, tienen que volver al comedor viejo. Así que los varones pueden aportar sus brazos para prontito, todo. No, es naturaleza física. Fueron dotados con fuerza. Bueno, si hay alguna mujer que quiere, también, sí. Acá dice Eunice que las trajeron ellas, en cierto, Gloria con Eunice trajeron la mesa, así que bueno. Que Dios les bendiga a todos. Hola chicas. Un comentario para quien les interese. Sobraron hamburguesas y pan de hamburguesas. Si alguien quiere llevar y está interesado, pregunta a Andrea, a un precio considerable, así que si están interesados hay para comprar.